Ya estamos grabando. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente a la lección número 2. Hoy vamos a ver, ya vimos en la lección anterior, vimos cómo Dios está llamando a Moisés para guiar la liberación de su pueblo. O sea, Dios va a hacer todas las cosas, pero Él nos llama a nosotros para ser partícipes en todo esto. En términos teológicos es lo que llamamos las dos causas. La causa magisterial, ese es Dios, que es el que hace todas las cosas posibles, el que da la fuerza, o sea, todo lo podemos gracias a Él. Y la causa ministerial es por la cual Dios administra también el ministerio, y en ese caso Dios nos llama a nosotros para que seamos la causa ministerial. Nosotros somos partícipes, socios de Dios en el trabajo de la salvación. Entonces vamos a comenzar como siempre con una oración. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la bendición que tenemos de poder venir a tus pies, Señor, a escuchar tu palabra. Guíanos en este estudio. Padre, hoy que vemos lo que hiciste en la primera Pascua, cuando tú viniste, Señor, visitaste para liberar a tu pueblo. Te damos gracias por mostrarnos, Señor, que la salvación que obtuvo el pueblo de Israel fue a través del Cordero, a través de la sangre de ese Cordero, pero no del Cordero ah, como animal que sacrificaste, sino del Cordero que habría de venir más tarde, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque ese Cordero, tu Cordero, mi Señor y Salvador, fue quien tomó mi lugar en la cruz. Te damos gracias y te pedimos nuevamente que nos ayudes a regocijarnos en este mensaje y poder también comunicárselo a otros para que otros también sean salvos como nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi familia, hoy entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la Pascua. Ahorita voy a explicar qué significa la palabra Pascua. En la lectura de hoy, la que seleccionamos sería, siempre es bueno cuando pongamos la tarea. No se limiten simplemente a estudiar la parte que estamos mandando, o sea, esa es la parte donde nos vamos a enfocar, pero también es importante leer los capítulos anteriores. En este caso podemos, en el Éxodo 10:23 ya estamos bastante avanzados. Ya estamos en la plaga número 9 y vamos para la plaga número 10, que es donde nos vamos a enfocar hoy. Pero hay muchos otros detalles en la plaga número 1, 2, 3, 4, cómo Dios va trabajando y la respuesta del faraón. Hay bastantes detalles que es importante que ustedes también lo puedan leer. Entonces, vamos a ver esto hoy y el objetivo de nuestra lección es, seguimos profundizando en el método de las 4C, y el método de las 4C comienza el primero de ellos es la C de captar, que es nuestro gancho para que las personas se interesen en la lección, Porque es es bueno un saber. abrebocas de la lección como tal. Sí, porque fíjate que se Entonces, pueden hacer. vamos a enfocarnos en eso hoy. Yo les pedí una tarea a ustedes y a- a- ahorita la vamos a tomar. Nuevamente vamos a pasar por el método de las 4 Cs para esta historia y al final va siendo es evidente allí todo el tiempo, pero vamos a examinar la conexión entre la Pascua, la primera liberación que Dios hizo a su pueblo en Israel, en Egipto, y vamos a ver esa conexión con el Cordero de Dios, la Pascua de Cristo, Cristo cuando nos salva a nosotros. Así que, am, nuevamente, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla durante mediante hacemos el estudio, pero también podemos quedarnos un poquitico más al final si tienen alguna pregunta adicional. Entonces, yo les pregunté en parte de la asignación de esta lección de hoy, fue la de ver el video que tiene este texto, todo lo que está ocurriendo, y al mismo tiempo que ustedes pudiesen empezar a aplicar cuál es la pregunta, qué pregunta puedo utilizar para captar la atención de alguien para contar esta historia del éxodo. Si nosotros vamos a invitar personas a nuestra casa, vamos en su casa, ¿cómo podríamos comenzar como abreboca para que las personas empiecen a poner atención? Entonces, aquí les abro el micrófono a ustedes, por favor, levanten su mano y uno por uno, o sea, todos los que quieran participar, me dicen qué ideas tienen, cómo haríamos estas preguntas. Yo después voy a compartir algunos ejemplos también.
Así que le cedo el paso. Adelante, Sergio. Sí, bueno, una buena pregunta sería plantearle a las personas para contar la historia del Éxodo es, ¿qué pensarías o cómo te sentirías respecto de ser libre de algo que has venido acarreando por tantos años en tu vida muy privada? Y creo que con eso captaría la atención y sería un buen escenario para hablarle acerca de la historia de la liberación en el Éxodo. Fantástico, Gracias. Sergio. Excelente. Muy bueno. Todos nosotros, eso es algo o sea, en lo cual todos nos identificamos. ¿Quién de nosotros no pelea contra, como dice el apóstol Pablo, mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita y todos peleamos contra cosas que, wow, una y otra vez? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sea. Excelente. Entonces todos tenemos eso y esto es un buen abreboca para mostrarnos al final que esa liberación solamente puede venir de un solo sitio. Gracias, Sergio. Muy bueno. Claudia, adelante. Gracias. Bueno, yo diría que ese captar puede ser con una pregunta o con una canción para llamar la atención. Por ejemplo, ahí en el tema del éxodo, una pregunta sería, por ejemplo, ¿te gusta cumplir las órdenes? ¿Es fácil para ti obedecer una orden o te cuesta someterte a las autoridades? Entonces, esa puede ser un buen captar para empezar a que la persona reflexione y dije algunas veces sí, algunas veces no. Bueno, y ya de ahí uno ya empieza con esto. Sí, muy bien, Claudia. Excelente, gracias. Sí, vemos que Dios está pidiéndole a él que haga algunas cosas. Tenemos entonces, y aquí es excelente pregunta porque tenemos hasta varias autoridades. En este es un tema donde podemos ver dos autoridades encontradas. La autoridad humana, que Dios dice que hay que obedecerla, pero la autoridad divina. Y las dos encontradas, ¿cuál es más importante? Y como muy buena pregunta también. Excelente, Claudia. ¿Alguien más quisiera compartir alguna idea? Y me gustó mucho también hasta el ejemplo que estás poniendo de una canción. A veces podemos poner una canción que habla de libertad o una canción que habla de opresión y luego empezar a hablar de, bueno, de qué significa y cómo podemos librarnos. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Si alguien tiene otra idea, este sería el momento. Pero eso ya ustedes están tomando una idea de qué es lo que queremos buscar con el captar. ¿Ok? Esto es lo que estamos viendo con el captar. Entonces, yo le voy a dar algunos ejemplos ahora de cuáles son, de algunos que yo tengo también. Entonces, muy excelentes ejemplos que ustedes proveyeron, pero aquí tenemos simplemente otros, no son mejores ni peores. Pregunta uno, si una, esta no es la pregunta. ¿Qué significa tener un corazón duro? O sea, ¿has visto personas con corazones endurecidos? Este, qué es un corazón endurecido? Que ahí lo vemos en el caso del faraón. Ah, sí, Claudia, adelante. Bueno, un corazón duro es una persona obstinada y obcecada que dice esto es blanco y así sea verde, dice que es blanco. Y Y que punto. está parado en su posición y dice, y esto no tiene vuelta atrás y yo soy así y nadie me cambia. Y entonces usted va a empezar a hablarle, por ejemplo, de la palabra y dice, no, es que eso no es así, y se enojan y se ponen de mal humor porque usted quiere hablarles de ciertas partes de la Biblia o evangelizarlo y no. Y son, yo soy así y nadie me cambia y entonces es una persona que está cerrada en su opinión y en su concepto y ellos dicen, y nadie nos va a cambiar. Entonces, esos son corazones duros que se cierran a recibir otras opiniones, otros conceptos, otras ideas. Gracias, Claudia. Excelente. Muy bien. Sergio. Sí, bueno, el corazón duro es pariente del corazón necio. Mm, De hecho, son parientes muy cercanos. ¿Sí? Entonces, ¿quién entenderá al corazón? ¿Sí? Expresa la Biblia. sí.
Yo creo que una persona con un corazón duro es una persona muy necia que aún sabiendo, fíjate, aún sabiendo la realidad de las cosas, Ese es el punto. insiste, insiste en negar las mismas. Ese es el punto principal. Excelente, Sergio. Entonces, el faraón sabía perfectamente bien quién le estaba hablando, el Dios del que se le estaba hablando y de lo que era ser capaz ese Dios. Lo sabía, él lo sabía. Sin embargo, su dureza, acompañada de la necedad, hizo la cerrazón en su vida y las consecuencias vinieron. Y tengamos mucho cuidado nosotros algún día mantener ese corazón, ser de ese corazón duro, porque nos convertirá en necio. Y Sí, alguien dijo que es más fácil enfrentar a una osa con sus osesnos que a un necio. sí. Gracias. Gracias, Sergio. Sí, muy bien. De hecho, vamos a profundizar un poquito en esto porque o sea, el concepto que ustedes están expresando de un corazón duro, bastante obvio, pero vamos a ver que en el transcurso de las plagas y lo que está ocurriendo, pasa de ser un corazón duro del faraón a el momento donde Dios dice, endurece el corazón. O sea, ya el faraón venía con un corazón duro y llega el momento donde Dios dice, basta. Y Dios endurece su corazón. ¿Qué significa eso? Lo vamos a discutir un poquito más adelante. Bueno, pero nuevamente, esas son preguntas excelentes para nosotros comenzar a hablar de todo lo que está empacado en esta lectura. Aquí hay otras preguntas, no tienen que responderlas. O sea, la idea no es que ustedes respondan en este momento, sino simplemente como ejemplo de cuáles son las preguntas para captar. Puedes pensar en un momento de la historia en el que una nación fue salvada. Entonces, por supuesto, sí, podemos responder. La gente va a responder de cuando algo pasó históricamente en su país, etcétera, etcétera, bíblicamente también. ¿Qué significa ser salvo? ¿De qué es salvar? O sea, para hablar de qué tipo de salvación es la que Dios está buscando. Simplemente podemos hablarle, preguntarle a las personas, ¿tú has oído hablar de las 10 plagas que Dios le mandó al pueblo de Egipto? O sea, nuevamente son simplemente preguntas. Aquí hay otra más que tiene que ver con lo de la obediencia y con nuestro sentido de urgencia, sobre todo. Si una enfermedad moral o inclusive física estuviera entrando en tu ciudad y te dijeran de que puedes hacer algo para salvarte tú a tu familia, lo harías. Y eso es exactamente lo que pasó en la última plaga. Dios da instrucciones para que las personas las tomen y vemos que esas instrucciones son vitales para que la gente se pueda salvar. Muy bien, entonces todas estas son simplemente ejemplos que más que los que ustedes dieron podemos ir añadiendo, pero cuando hagamos el captar, esto es una parte importante para que las personas puedan ¿cómo se llama? Enfocarse en la lección y ganar el interés de la lección. Entonces pasemos a las 4C de esta lección. ¿Ok? Y en el captar, la parte inicial que tenemos, nosotros escogimos nuevamente, no hay que sea uno mejor que la otra sino que siempre escogemos una forma de captar. Nosotros hablamos en el video de los que son los recordatorios. O sea, los recordatorios, las fechas importantes. El Señor dice, este va a ser una fecha importante para que ustedes celebren. ¿Ok? Cuando en cada país nuestro, generalmente sin ninguna distinción, yo no conozco ningún país, no conozco ninguno, donde no se celebre el Día de la Independencia. O sea, de alguna forma, quizás hay algún país que nunca se haya sentido oprimido por nadie, por lo tanto no tiene un día de independencia como tal, pero la mayoría de nuestros países tienen independencia porque venimos de colonias. Entonces todos los países tienen un día de independencia y ese día se celebra la independencia. ¿Y por qué es importante? Porque nos muestra un cambio, una transición, un evento importante en la vida del pueblo, de la gente. Antes estaban oprimidos, estaban bajo alguien y ahora viene un día de independencia. Mientras miramos hacia atrás, ese día nos permite a nosotros recordar eventos históricos importantes y apreciar lo que somos y no olvidarnos de eso. Entonces es un recordatorio para las generaciones, para las generaciones futuras, para que sepamos lo que está ocurriendo. Dios hace exactamente lo mismo ahora con este, en este, en este momento cuando le manda al pueblo de Israel a recordar lo que de aquí en adelante lo que él va a hacer para liberarlos de la esclavitud de Egipto. Pero mucho más importante,
No solamente les está dando esta liberación, sino que les está apuntando, recuerden esto, porque está apuntándoles hacia algo más adelante. La Biblia nos dice a nosotros que el Antiguo Testamento, esto que estamos estudiando nosotros, es sombra de algo que habrá de venir, que es más importante. La realidad está en Cristo. Toda la Biblia es cristocéntrica. O sea, toda la Biblia se refiere a Jesucristo. La salvación que Dios les está dando al pueblo de Israel en este momento, en el Antiguo Testamento, y a todos en el Antiguo Testamento, también es a través de Cristo, en la forma del Mesías, de creer en el Mesías. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene, ya la realidad se nos manifiesta, lo podemos ver y ya entonces ponemos la confianza en Cristo, pero no hay otra cosa, no hay salvación fuera de Jesucristo como tal. Todo apunta a Jesucristo. Entonces, hoy, así estamos viendo cómo esta Pascua va a apuntar a un hecho sumamente importante en la liberación del pueblo, no solamente de Egipto, sino más adelante cuando Dios viene a liberarnos del pecado y de la muerte. Y eso nuevamente es a través de Jesucristo y hoy lo vamos a analizar también. Entonces, recordatorios son bien importantes y en este caso nos muestra lo que viene hacia adelante. Todo esto es para que nosotros podamos, ya lo vemos, pero la gente en su tiempo, cuando Jesucristo apareció, que está manifestándose la salvación de Dios. Juan el Bautista, a mí me encanta esa parte cuando viene caminando Jesucristo y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el mundo entendió qué significaba. Porque años y años y años, millones, billones de animales sacrificados. La Pascua con el Cordero sacrificado. Y eso lo vamos a ver un poquitico más hacia adelante. Entonces, ese es nuestro captar. Cada país tiene su ah, celebración de la libertad. Y en este caso también Dios nos está mostrando una libertad para que apreciemos la libertad y sobre todo apreciemos la libertad que viene para nosotros. ¿Ok? Contemos la historia. Aquí tenemos las láminas, todos vieron. Mi recomendación siempre es que cuando contemos la historia, podemos tener estas láminas para que la gente vaya viendo, o sea, es una ayuda gráfica si tenemos una pantalla o algo. Pero dejemos que la gente lea la Biblia, ponemos la Biblia en las manos de la gente para que tengan contacto con la palabra directamente, sepan dónde buscar la historia y puedan contársela también ellos a otras personas. Revisitar la historia cada vez que se les olvide un detalle o quieran explorar más. Entonces es importante poner a las personas allí. Am, Tengan la consideración nuevamente de que si hay alguien, o sea, pueden dividir los textos en versículos y entre todas las personas para que todos lean. Tomen la previsión de que sea alguien que no se siente cómodo leyendo delante de todo el mundo, no lo expongan, sino que, bueno, tranquilo, pasa. No te preocupes, todos los que quieran, quien quiere leer, quienes quieren leer, o sea, todos quieren, los que no quieran leer, y de una vez hacemos la advertencia. Los que no quieran leer, tranquilos, no se sienten obligados, y escogemos y distribuimos el texto, y la gente puede leer el texto directamente de lo que está allí. Después de eso se puede hacer entonces un resumen de todo lo que de los hechos más importantes y se habla del captar. Entonces, bueno, aquí vemos en esta lámina, vamos a pasar rápidamente porque ustedes ya vieron el video y leyeron el texto. Tenemos a Moisés y a Aarón abogando, intercediendo ante el faraón para que pueda liberar a su pueblo. Lamentablemente, el faraón tiene un corazón duro y no quiere dejar liberar a su pueblo. Vemos que el faraón tiene su corazón duro. Dios utiliza, fíjense nuevamente, que les voy a compartir un concepto importante. Dios utiliza el mismo hecho de que el corazón del faraón está duro para hacer su trabajo y su voluntad. Esto es un concepto teológico que las palabras a veces en términos teológicos no se usan de la misma forma en que lo usamos nosotros en términos cotidianos. ¿Ok? Muchas palabras teológicas tienen un enfoque particular. Se llama el término de cooperación, cooperación. Y aquí por eso tengo que explicar qué significa, que no es lo mismo que nosotros entendemos. La palabra cooperación en la forma en que lo usamos hoy en día significa ayudar a alguien,
¿ok? Yo estoy cooperando contigo, yo te estoy ayudando, ¿ok? Esa no es la palabra, esa no es la forma en que la vamos a usar en términos teológicos para explicar este concepto. Dios coopera con el pecado, ¿ok? Entonces, no es que Dios ayuda al pecado porque Dios no puede pecar ni hace pecar a nadie. Dios y el pecado son incompatibles, no pueden estar juntos. Pero ¿qué significa que Dios coopera con el pecado? En términos teológicos, significa que Dios opera a lo largo de o simultáneamente con. Eso es lo que dice Romanos 8:28, que Dios utiliza todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. En otras palabras, las cosas que Dios utiliza para el bien de los que lo aman son cosas buenas como malas también. Aun cuando algo malo esté ocurriendo, por aquí el pecado, Dios opera a lo largo de él, o cooperación, opera a lo largo de él, para poder hacer su trabajo. Entonces Dios está cooperando y está operando a lo largo del pecado del faraón y transforma el pecado del faraón en su plan y en su proyecto, que es mostrarnos a nosotros lo que la salvación a través de Cristo es poder liberar al pueblo dejando muestra de su poder y sobre todo que es a través de la sangre del cordero. Entonces, Dios utiliza todas las cosas, todas. Fíjense que no aprueba, por supuesto, lo que hace, Dios castiga eso, pero tenemos un Dios que todo, inclusivamente todo. Y de hecho, cuando Dios visita, vemos que la muerte nunca fue parte del plan de Dios. La muerte entra por el pecado, pero Dios ahora es dueño y es Señor y controla hasta la muerte misma. Cuando Dios visita al pueblo de Israel, trae juicio. El juicio trae, la paga del pecado es la muerte y vemos que la muerte le obedece a Dios también. Y bueno, en la última plaga que vemos, estábamos en la plaga de la oscuridad. Vemos que es interesante, si por eso es que les quiero que lean todas las plagas. De la plaga uno, 2 y 3 no hay distinción. Todas las plagas afectaron al pueblo de Israel y afectaron también al pueblo de Egipto. Todo el mundo. ¿Ok? Entonces, fue a partir de la plaga número 4 en adelante que Dios empieza a hacer distinción de quién afecta la plaga para hacerlo todavía más notable y que cada vez las plagas iban siendo este, con mayor severidad. ¿Qué aprendemos que podemos aplicar en estas cosas? Dios está librando a su pueblo y están mandando plagas para ser liberado. Y sin embargo, en las primeras plagas, el mismo pueblo sufre las consecuencias. Entonces, muchísimas veces, para nosotros, cuando Dios está haciendo algo para nuestro bien, puede ser que al principio tengamos dificultades y tengamos que pasar por todas esas cosas. Así que tenemos que simplemente decirle, Señor, dame paciencia y ayúdame a enfrentar lo que sea, aunque no lo entienda, pero sé que estoy en tus manos. Después de la plaga de la oscuridad, el Señor le dice ya una vez, y eso creo que lo vamos a hablar un poquito al final, el corazón del faraón está totalmente endurecido, Dios endurece el corazón del faraón, y les dice, bueno, prepárense para salir y van a sacrificar un cordero sin manchas ni arruga y después de que dar las instrucciones de cómo lo van a sacrificar, agarren la sangre del cordero y pinten los dinteles, o sea, las puertas, los marcos, para que cuando yo pase, que voy a traer juicio, la muerte a ustedes no los toque. Y así exactamente hizo el pueblo de Dios. Y ya vamos a ver cómo eso trajo, cuando el Señor vino, como vino con juicio, vino con la muerte afectó a todos los egipcios, a los primogénitos, pero no afectó al pueblo de Dios. Entonces, después de eso, el faraón finalmente dijo, ok, váyanse, tal cual como Dios le había dicho, el mismo pueblo de Egipto los llenó de tesoros, y ellos se marcharon. Ya veremos más adelante que eso duró poco, nuevamente el faraón luego va a perseguirlos en el Mar Rojo, ya es una otra historia bastante importante que veremos más adelante también. Y aquí vemos otra representación de todo el pueblo de Dios saliendo de Egipto libres, nuevamente en rumbo hacia la tierra prometida que Dios le estaba dando. Entremos en las partes de considerar. Uno, personaje de esta historia.
personajes de esta historia. Adelante, Claudia. Bueno, tenemos a Aarón, tenemos a Moisés, tenemos al faraón, tenemos a los egipcios, tenemos al pueblo de Israel. Muy bien, excelente. También podríamos hablar del ángel, que es nuevamente, recuerden que cuando hablamos con el ángel del Señor, estamos hablando de Dios mismo y de la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién más? ¿Alguien quiere añadir algo más? Creo que nos mencionaste bastante bien. Los hijos a todos los israelitas, el faraón, Moisés, los egipcios, Dios mismo, el ángel del Señor, los siervos, en fin, muy bien, excelente. ¿Cuáles son, pregunta número dos, cuáles son los objetos o animales en esta historia? ¿Qué objetos vemos aquí? Vamos a enfocarnos en las últimas dos plagas y el momento que ellos salen. Adelante, Claudia, ayúdanos. Bueno, tenemos los elementos como son el agua, la sangre, porque el agua se convirtió en sangre, tenemos los sapos, tenemos la vara que usaba Aarón, que usaba Moisés, para que se convirtió en serpiente también. Tenemos, bueno, hasta ahí me acuerdo. Ah, la sangre con que se pintaron los dinteles, hasta ahí recuerdo. Excelente, la sangre del cordero, muy importante en todo esto. Y bueno, también hay muchos elementos. ¿Alguien quiere añadir algunos elementos que estén presentes en estas últimas dos plagas principalmente? Y cuando el pueblo de Egipto sale, am, podemos nombrar las joyas que se le dieron a, a los israelitas para salir, el ganado, El la luz, carruaje. el carruaje, muy bien. Adelante, Luis. Sí, bueno, sí, también están la masa, está la levadura, los panes sin levadura, está el cordero sin mancha. Excelente. Y el cordero, y es importantísimo nuevamente cuando hablamos de ese cordero, tal cual, el cordero sin manchas ni defecto. Muy bueno porque eso significa algo más. O sea, ese cordero sin mancha y sin defecto representa algo más importante. Excelente. Entonces, bueno, estos son los elementos. ¿Dónde ocurrió esta historia? Luis, creo que estabas hablando, pero el micrófono estaba apagado. Adelante, Luis. En Egipto. En Egipto. Te están saliendo de Egipto, y salen todos. Ellos tenían una región, pero Ramaseo. esa región, sí, pero esa región pertenece a Egipto como tal. Perfecto. Lo podemos decir que partieron de Ramasés, como estás diciendo, Luis, hasta Al-Sucot. ¿Y cuándo? Hablemos de cuándo ocurrió esta historia. Dígame un poquito de este tiempo. Hay un micrófono encendido, pastor, que se escucha interrupción. Sí, creo que ya no, Marta. Dime si ya lo escuchas o no. Yo no lo escucho. Ya no. Ya no, ya no. Perfecto. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Quiere alguien aportar cuándo? ¿Cuánto tiempo tenían los egipcios como esclavos? Esa puede ser una referencia. Estamos en el año cerca del 40 años. No, fíjate, Marta, muchísimo más tiempo más. La esclavitud comienza después ¿cómo se llama? De la muerte de José y pasaron bastantes generaciones hasta que llegó Moisés. Entonces ya el pueblo tenía bastante tiempo como esclavo. Y ahí en el texto nos dice cuánto tiempo era. No sé si alguien tenga ese dato. Bueno, si no, yo se los doy. Son 430 años. 430 años de esclavitud hasta el momento en que Dios los libera. Estamos en el año 1400, 1500, 1400 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Pero podemos hacer referencia que tenían ya 430 años de esclavitud. Y no, todos estos detalles son importantes, porque Dios libera, pero Él dice cuándo. Dios siempre compromete su palabra, o sea, se cumple con lo que Él promete. Cuando el Dios promete algo, se va a cumplir, pero todo en su tiempo, todo en su momento. Entonces, a veces lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé paciencia. Moisés fue llamado hacia activamente al ministerio cuando tenía 80 años, no antes. Y nuevamente Dios lo estaba preparando y tiene un objetivo y una razón por la cual está preparando. Le ofreció un hijo a Abraham y se lo dio, pero cuando era su momento, ya Sara estaba estéril, era estéril y de paso vieja. Entonces, nuevamente Dios nos muestra su gracia y su poder. Él tiene sus razones. Entonces hay que decirle, Señor, dame paciencia, ayúdame a confiar en ti bajo cualquier circunstancia. Todos estos son importantes detalles. Problema, ¿cuál es el problema? Hay varios problemas, pero el problema principal de la trama aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Adelante, Claudia. Bueno, el problema principal es que Faraón no quiere dejar salir el pueblo de Israel de la esclavitud. Ya, excelente. Ese es el problema. Entonces, nuevamente, este problema tiene subproblemas, o sea, tiene un montón de problemitas adentro de ese problema, pero este es el problema. Y los subproblemitas son el corazón endurecido, el pecado, en fin, podemos hablarlo de... Pero sí, el problema es que el faraón no quiere dejar salir al pueblo, no quiere dar libertad al pueblo. ¿Que se soluciona el problema? Soluciona el problema. Sí, no. Si se soluciona, no se soluciona el problema. eh, Adelante, Raúl. Sí, pastor, el problema se soluciona porque observamos cómo Dios, ¿verdad? A pesar de que tuvo que hacer todas esos eventos allí, pues Dios saca a su pueblo después de 430 años de esclavitud y lo saca de Egipto. Excelente. Entonces sí vemos que el problema se soluciona. Dios soluciona el problema al enviar todas las plagas, liderizados por Moisés, y entonces los dejan, los dejan ir. Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos a empezar entonces la otra parte de consolidar. ¿Ok? Aquí es donde hacemos la apropiación. Consolidar, vemos todo, analizamos el texto y ahora en la parte de consolidar nos apropiamos del texto, digerimos qué significa esto. Analizamos un poco más las implicaciones para nosotros también. ¿Cuál es si ustedes tuvieran que resumir esta historia, y nuevamente no hay una sola forma de resumirla, ¿cómo, cómo resumirían? ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Buenas, buen Que día. Adelante, Vladimir. Bueno, el punto principal sería el poder de Dios en la historia, ¿no? Bueno, decir que Dios es el verdadero y único Dios que ha mostrado realmente la eficacia en sacarles a su pueblo de Israel. Muy bien, excelente, Vladimir, muy bien. ¿Alguna otra persona podría resumir el punto principal? Nuevamente, no hay un solo punto en el que nosotros podemos resumirlo, pero sí podemos hablar de esto, de cómo Dios muestra su poder aquí. Muy bien, excelente. Adelante, Claudia, cuál sería el punto principal que tú pondrías aquí? Yo digo que el punto principal sería el endurecimiento del corazón del faraón, la negativa de faraón. Gracias, Claudia. Muy bien. ¿Alguien más quisiera añadir el punto principal? mm, ¿aló? Sí, adelante, Marta. Eh, Pienso que era el punto principal para mí que el Señor quería la liberación de su pueblo y quería pues de que su pueblo fuera libre de toda esa esclavitud.
Excelente. Gracias, Marta. Muy bien, tenemos todos esos excelentes puntos. Y me quedo con, o sea, todos son muy buenos. Quiero construir un poquitico más sobre este último que mencionó Marta, es que sí, tenemos un Dios que quiere que su pueblo sea libre y nosotros somos su pueblo. Entonces eso viene nuevamente, va echando luz sobre nuestra apropiación. Dios quiere que su pueblo sea libre y no solamente que lo quiere, Dios hace que su pueblo sea libre. Él es quien hace, toma la acción, Él es el que se encarga de que su pueblo sea libre. Muy bien. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y yo confieso en mi vida. Vamos a apropiarnos aquí. Vamos a ver. Bueno, Adelante, Vladimir. bueno, el pecado es el de, yo veo en el faraón que no reconoce que el Señor es todopoderoso, ¿no? Y aplicándolo a mi vida, normalmente confío yo más en mis fuerzas que en la palabra de Dios. Ya, excelente, Vladimir, muy bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Y definitivamente este es uno de las cosas principales en esta historia, ¿no? Sergio. Sí, yo creo que para mí el problema principal en esta historia y que cometemos también muy, muy seguido nosotros, la altivez, Ujú. la soberbia al actuar y la soberbia al descansar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos. Eh, Si pudiéramos ir en camino a la libertad espiritual en Cristo, pues lo primero que tenemos que hacer es dejar de lado esas dos, humillarnos y creer que Dios nos hará libre de cualquier cosa que pudiéramos oprimiendo. ya, Gracias. gracias, Sergio, muy bien. Claudia. Bajo la mano. Bueno, uno de los pecados que yo puedo observar en esta historia es esa desobediencia y algo positivo, la obediencia del pueblo de Israel. Porque cuando les dijo que comieran las hierbas amargas, el pan, que pintaran los dinteles, yo veo la obediencia del pueblo de Israel para todo lo que el ángel les había dicho, todo lo que Dios les había mandado a través de Moisés. Entonces a veces nos falta como obedecer un poquito más al Señor cuando nos dice, cuando nos da una orden, cuando a través de su Espíritu Santo nos dice que hagamos algo y a veces nosotros como que nos llenamos de dudas, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero Dios siempre es un Dios que es fiel y sabe si vamos a equivocarnos o no. Entonces, por eso Él nos guía en todo nuestro camino, así como guió al pueblo de Israel para todo lo que tenían que hacer para salir de allá, Dios también guía nuestro paso. Entonces, necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para poder obedecer todas las órdenes del Señor y así nos evitaremos muchos dolores de cabeza. Gracias. Muy bien, Claudia, excelente. Y en ese sentido, la Biblia habla y Dios nos habla a nosotros de lo que es cuando hablamos de obediencia, la obediencia es importante, pero acá damos énfasis en que siempre Dios nos habla que es una obediencia de fe. O sea, no obedecemos simplemente, no obedecemos por temor, sino obedecemos porque le creemos a Dios, creemos lo que Él nos dice, confiamos en Él y es una obediencia que sale de nuestro amor y agradecimiento a Dios. Y en eso realmente a veces nosotros no queremos obedecer a Dios y le pedimos a Dios que nos dé bastante fe. El Señor, aumenta nuestra fe para poder obedecerte como tú quieres que lo hagamos de corazón, de un corazón agradecido. Sí, entonces todas estas cosas las comentamos. Un asunto importante, o sea, hemos hablado de lo que es el corazón duro. Y hemos confesado aquí nosotros que a veces tenemos un corazón endurecido. A veces lo tenemos, o sea, la incredulidad está allí y no nos permite nuevamente poner nuestra confianza en Dios como debe ser, sino que hacemos las cosas a nuestra forma y en este caso tenemos que tener cuidado. Dios nos muestra una y otra vez su palabra. Dios nos muestra a nosotros lo que tenemos que hacer. Y si nosotros continuamos de forma
persistente, haciendo lo que nos da la gana y negando lo que Dios nos está diciendo, o sea, Dios es paciente. O sea, una y otra vez Dios es muy paciente. Dios da tiempo al ser humano. El Dios es el Dios clemente. Acuerden en el nombre de Dios que hablamos la lección primera. Es clemente, es compasivo, lento para la ira. ¿Ok? O sea, perdona y perdona. Pero la Biblia nos habla de que busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado. Llega un momento donde ya las personas, ya no hay más. O sea, llega un momento donde ya el corazón se endurece al punto donde no hay vuelta atrás. Y eso es cuando Dios dicta ya su justicia. Esto es lo que vemos también en el corazón del faraón. El faraón comienza diciendo que tiene un corazón endurecido, lo tiene. Llega un momento ya donde Dios dice, bueno, ya hasta aquí, ¿ok? Hasta aquí, de aquí en adelante yo endurezco tu corazón. Ya lo tiene endurecido. ¿Qué significa eso de que yo le doy rienda suelta, no hay vuelta atrás? Eso también lo podemos ligar a lo que se llama, a lo que hemos hablado, uno de los términos que se habla del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? No es, el pecado contra el Espíritu Santo es un rechazo a ultranza de la veracidad que Dios nos está dando y del mensaje de Dios como tal. El faraón sabía, había visto, había percibido, no había forma de negar lo que Dios estaba haciendo. Y él sabía, el mensaje llegó claro, con manifestación, evidente, no había forma. No hay ninguna forma de negar lo que Dios estaba haciendo y que el mensaje venía de él. Sabía que venía de él, no hay forma. Sin embargo, el faraón escogió negar una y otra vez lo que Dios le estaba diciendo. Fíjense que cuando Dios hace estas cosas, Él no está simplemente pidiendo la liberación de su pueblo, también está llamando al pueblo de Egipto para que se convierta y pueda tener también la misma liberación del pecado. De hecho, nosotros vemos que muchas de las plagas, los egipcios siervos que siguieron las instrucciones de los israelitas, no les afectó. Para ellos también había liberación. Pero cuando uno se empecina en rechazar a Dios, llega un momento donde Dios dice, hasta aquí, ya tú sabes que es cierto, has visto la manifestación de Dios, sabes en tu corazón que lo que te estoy diciendo es verdad y aún así decides rechazarlo, llega el momento donde Dios dice, hasta aquí, no hay vuelta atrás. Otro ejemplo de esto lo encontramos cuando Dios resucita a Lázaro. Am, Lázaro está muerto, tiene 4 días de muerto. La resurrección de Lázaro es súper gráfica, súper fuerte. Es un hombre que estaba en la tumba, huelía mal, lleno de gusanos, putrefacto. Pero esto no es ningún inconveniente para nuestro Señor Jesucristo. Lo resucitas, Lázaro sale, lo ve todo el mundo. Y en respuesta a esto, los líderes religiosos, los fariseos y saduceos, van y comentan entre ellos, Cristo acaba de hacer esto, y ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, en otras palabras, están diciendo, mira, lo que Cristo hizo es increíble. O sea, ¿qué hacemos ahora aquí en adelante? Y la respuesta debió haber sido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a creer en Él. Nos está dando una manifestación increíble de su poder, de Él que, y sin embargo, ¿qué hicieron? Oh, la solución es, vamos a matar a Cristo y vamos a matar a Lázaro otra vez. Entonces, ahí no había duda de lo que Dios estaba haciendo. Ellos mismos lo reconocen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Después de que, o sea, con esta manifestación reconocieron lo que estaban haciendo y aún así endurecen su corazón. Entonces el Espíritu Santo dice, hasta aquí. Yo he testiguado, lo hemos hecho físicamente, no hay vuelta atrás. Entonces es importante que nosotros no endurezcamos nuestro corazón. Cuando uno hace algo al principio, por ejemplo, y miren, esto se aplica a muchísimas cosas. Si alguien miente, ok, eso está mal, arrepiéntete. Pero si sigues mintiendo y sigues mintiendo y sigues mintiendo, te vas acostumbrando. Cada vez te duele menos. Si, en fin, robas, si cometes adulterio, o sea, cada vez en la medida de que nosotros persistimos en el pecado va siendo un callo, o sea, va endureciendo el corazón y después de eso realmente estaríamos rechazando la gracia de Dios. Es importante que nosotros no dejemos que el pecado
habite en nosotros en una forma de que more y nos gobierne. Si nosotros dejamos que el pecado nos gobierne, el pecado nunca se va a quedar tranquilo con un pedacito. Trata de tomar todo, es como una cangrena que se lleva todo el cuerpo. Entonces, nuevamente, muy buenas cosas para confesar en este momento. Pasamos entonces, después de que confesamos nuestro pecado, pasamos a la parte mejor, que es el pecado es la ley. Ahora pasamos al evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Donde lo ves? Hay muchísimas partes espectaculares aquí donde está. ¿Quién quiere compartir? ¿Dónde ve el amor de Dios? ¿Dónde veo el amor de Dios trabajando para mí? A ver, no todos al mismo tiempo porque es difícil escucharnos a todos al mismo tiempo, pero uno por uno, ¿dónde veo el amor de Dios para mí? Apropiense de esto porque eso no fue algo que pasó para simplemente para otros, sino y Dios sigue haciéndolo hoy. Claudia, adelante. Bueno, sí, como usted dice, el amor de Dios se ve en muchos, yo diría que en todo el pasaje de Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Una parte es cuando Dios decide llamar a Moisés para liberar el pueblo de Israel. Yo veo el amor de Dios porque las promesas de Dios se cumplen en algún momento. Ellos llevaban 430 años clamando a Dios por una liberación. Llegó el momento y el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Entonces, esperar en el Señor, como dice en una canción, difícil es. Mi mente dice no, pero mi corazón está esperando en el Señor. Entonces, la mente es un laboratorio de Satanás y Satanás nos trae muchas ideas, pensamientos de que no, eso no se va a cumplir. Mira, llevas 2, 3, 4 años, 5 años esperando y eso nada que se cumple. Pero el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros, el tiempo cronos es diferente. Nosotros no podemos decirle a Dios y torcerle el brazo y decirle es que tiene que ser ya, no. Dios a través de muchas cosas y situaciones como en el pueblo de Israel, en Egipto, Dios nos prepara, Dios preparó el pueblo de Israel para la liberación, para salir, para que entendieran que Él era un Dios que hace cosas maravillosas y que cuando Dios da una bendición no añade con ella tristeza. Entonces, veo la misericordia de Dios en que las promesas de Dios se cumplen en algún momento y en algún tiempo. Gracias, Claudia, excelente. ¿Alguien más quiere apropiarse de dónde veo a Dios, dónde me regocijo en esta historia porque sé que esto es mío? Veo el amor de Dios para mí haciendo esto. Y esta es en esta historia estamos viendo una de las sombras más fuertes de Jesucristo. ¿Ok? Una sombra bueno, tridimensional, si se quiere, con colores y todo. Estamos viendo una sombra de Cristo en la figura del Cordero. Dios provee para la liberación de su pueblo. Y en este caso no simplemente sabemos que la liberación que está proveyendo no es simplemente la esclavitud en Egipto, sino que está apuntando a lo más importante que va a proveer, porque al final del día todo el mundo, toda esta gente que Dios liberó, al final del día todos murieron. Y tuvieron que enfrentarse al día del juicio. Y es allí donde Dios le muestra que la liberación que él tenía pensado era la liberación que él iba a hacer a través del Cordero. Dios provee un Cordero para su liberación, igual que ese cordero no era otro, sin manchas ni arrugas, el cual con la sangre que estaba marcada en las casas, cuando Dios vino trayendo juicio, unos van, y eso va a pasar nuevamente cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, algunos van, a todos los muertos van a resucitar y se separarán los creyentes de los no creyentes y los creyentes a la vida eterna y los no creyentes a la muerte eterna. Entonces, ¿qué es la condenación en el infierno? Eso va a pasar nuevamente. Entonces, Dios nos está mostrando lo que Él va a hacer, y nos provee a nosotros ya, de forma definitiva, a ese cordero sin manchas ni arrugas, cuya sangre ahora ya no la ponemos en las puertas de nuestras casas. Ya la sangre de Cristo está en nuestros corazones. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Por eso es que ustedes
cuando tienen su confianza en Cristo como Señor y Salvador, sabiendo que Él vino y que Él se sacrificó por nosotros, estamos listos para enfrentarnos al Señor en cualquier momento, para estar a Él y verlo cara a cara. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo mal y de todo pecado. Por eso es que el apóstol Pablo y a nosotros, los creyentes, nos llaman santos. Nosotros somos los verdaderos santos. Somos santos, ¿por qué? Porque Dios nos ha santificado con su sangre, nos ha santificado con el Espíritu. Nos estamos listos en cualquier momento, aunque todavía en este mundo tenemos la dualidad de ser pecadores y por nuestra naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo tenemos una santidad que Dios nos da permanentemente a través de Cristo. Entonces, es una gran bendición que Dios provee para nuestra libertad y provee sobre todo al Cordero de Dios para que nosotros seamos libres del pecado y de la muerte. ¿Qué le vamos a pedir a Dios que obre en nosotros para poner en práctica a su palabra? Que quiero, Señor, que quiero tú que me ayudes en esto, es- ¿qué será? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Adelante, Claudia. Bueno, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, que Dios aumente esa fe para poder agradarle y esperar en Él, Ven. porque necesitamos la fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mantener esos oídos espirituales atentos a lo que Dios quiere que hagamos y cuál es su voluntad para nuestras vidas. Entonces, yo hablaría de la fe. Claro, muy bien, Claudia, excelente. Y esto es bien importante. Cada vez, por eso digo que nosotros cuando hablamos de obediencia, siempre hablamos de obediencia de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo externamente. Dos personas pueden, ¿qué te digo? Ayudar a a una persona anciana o una persona minusválida a cruzar la calle. Uno de ellos puede que sea agradable a Dios y el otro no. No es que uno, o sea, los dos están haciendo exactamente lo mismo, pero Dios no ve simplemente las cosas externas, sino ve el corazón, la intención, por qué se están haciendo. Y es lo que dice ese pasaje, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que todo lo que hacemos lo hacemos a través de la fe y le pedimos al Señor que nos aumente nuestra fe. Muy bien. Raúl. Amén, pastor. Sí, eso me trae a colación ahora, en Ujú. relación a las 10 vírgenes, que todas estaban, pero solamente habían 5 que sí estaban realmente esperando y estaban preparadas esperando al Señor. Sí, creo que le pediré al Señor, ¿verdad? Que me ayude, ¿verdad? A estar preparado para que cuando Él, ¿verdad? Decida que vayamos donde Él, que yo pueda ya estar listo, ¿verdad? Y pueda irme con el Señor. Así Excelente, Raúl. que, amén. Muy bien, mi hermano. Sí, esto nuevamente hace también reflejo en esta historia, que tal cual, de que algunas cosas pueden tomar su tiempo, pero Señor, manténnos firmes, o sea, para que cuando tú vengas yo todavía esté preparado, tenga mi lámpara con aceite, esté bien. Estamos en un mundo pecaminoso, un mundo difícil, y mucha gente se pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Dios? Y esto es importante para verlo. Mira, Dios está allí. Dios no se olvida, Él nos acompaña, tiene su propósito. ¿Bien? Entonces, a pesar de que las cosas se vean, porque eso es que Jesús nos lo dijo, nos lo dice, en el mundo encontrarán dificultades, van a tener dificultades, pero tomen ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, no esperemos a nosotros que nuestra vida en la tierra va a ser un paseo en el parque, pero sí esperemos que Él va a regresar. Si esperemos que nos ha dado ya la liberación, si esperemos que nuestro futuro es inmejorable y que nos dé paz. Mientras tanto, así que sí, que el Señor nos dé
paciencia y que el Señor nos dé esa paz para estar siempre listo cuando sea el momento. Muy bueno, excelente. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos pedir. Señor, también le puedo pedir a Dios, Padre, ayúdame a que no me pase como el faraón. Son una, el- en mi naturaleza pecaminosa no hay nada bueno y siempre quiere rechazarte, siempre está peleando. O sea, es una pelea constante que vamos a tener hasta el día en que nos lleves a la casa. Pero permite que nunca sea mi naturaleza pecaminosa la que tome el control. Permíteme siempre ir a la cruz, Señor, para que tú domines. Ayúdame a alimentar mi fe para que siempre pueda seguirte, para que crea en ti y pueda vivir una vida de agradecimiento y te pueda seguir, por producto de mi fe. Ayúdame, Señor, siempre a glorificarte, no solamente para mí, sino también para los demás, para que las otras personas te alaben por causa nuestra. Muy bien. Ahora, finalmente ya, vamos a centrarnos en la parte más importante de esta lección, la conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Como hablamos anteriormente, toda la escritura es cristocéntrica, ¿ok? Jesús les dice en Juan a los fariseos, ustedes, bueno, estudian las escrituras porque buscan en ellas la salvación y todas estas escrituras dan testimonio de mí. O sea, si hacían muy bien ellos en buscar y estudiar todos los profetas y todas las cosas que estaban ocurriendo, pero lo que faltaban fallando los fariseos era que darse cuenta de que todas esas cosas hablaban de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas las profecías hablan de Él, del Mesías que vendría de la Virgen. De esto, esta parte que estamos viendo hoy es extraordinaria cuando nosotros vemos de quién se trata. Cuando Dios le provee al pueblo de Israel la liberación de Egipto a través de un cordero sin manchas ni arruga, ese cordero no era cualquier cordero, estaba apuntando hacia otro cordero. Tanto ese cordero como todos los corderos que el pueblo de Dios sacrificó y todos los animales que se sacrificaron, nuevamente nos muestra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. La paga del pecado es la muerte. Todos estos animales tienen que morir para la paga del pecado. O sea, no hay. Dios es un Dios justo que no deja el pecado sin castigo. La paga del pecado es la muerte, alguien tiene que morir. Pero Dios nos está mostrando que Él no quiere que seamos nosotros los que moramos. Entonces, ¿qué hace? Dios resuelve el problema por nosotros. En vez de castigarnos a nosotros, Dios envía a su Cordero, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que estaba mostrándonos todo esto para que nosotros entendamos en nuestra total dependencia para nuestra salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese corderito es el cordero que viene después. Y es el cordero que ya vino. Ya nosotros tenemos una ventaja que no tenía el pueblo de Israel, que es que nosotros podemos ver la película ya hasta el final. Ya tenemos toda la escritura. Ellos estaban mirando hacia adelante. Ese cordero, nuevamente que formaba parte importante de la fe de Israel, está mirando a Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesucristo. Ni antes del Antiguo Testamento, ni después del Antiguo Testamento. Nosotros ponemos ahora también nuestros ojos en el Cordero, pero ya lo vemos nosotros el Cordero no solamente muerto en la cruz cuando pagó nuestros pecados, no solamente recordamos sus palabras cuando Él dijo todo se ha cumplido, sino que también lo vemos resucitado, venciendo a la muerte. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y con eso, podemos nosotros decir, Señor, cuando estoy listo para cualquier día, en cualquier momento que me quieras llamar. Pero mientras tanto, ayúdame a glorificarte, ayúdame a llevar tu nombre y a que otros también te conozcan, tal como yo. El cordero tenía que ser un cordero especial, un cordero sin mancha ni arruga. Y en este caso, ese cordero sin mancha y sin arruga no simbolizaba que el animalito no podía tener ningún defecto en sí, sino que simboliza lo que nuestro cordero es, sin mancha ni arruga, sin pecado. Yo tengo pecado, tú tienes pecado, todos tenemos pecado, pero el cordero de Dios no tiene pecado, no tiene pecado. Por eso es que el cordero de Dios no es hijo de carne, sino es hijo del Espíritu Santo, porque es el único que vino al mundo sin pecado. Todos los demás
venimos nosotros con pecado. En la sangre del cordero en los postes más los marcó para que cuando el Señor vino y trajo juicio, a ellos no les tocara la muerte. La sangre de Cristo ya está sobre nosotros también, que nos limpia de todo pecado. Todo esto aplica nuevamente la conexión perfecta entre Cristo, el Cordero Pascual, y luego Jesucristo. De hecho, muy, muy, muy importante. ¿Qué estaba celebrando Jesucristo el jueves santo en el aposento alto antes de su crucifixión? ¿Qué estaba celebrando? Adelante, Raúl. La Pascua. La Pascua. Y aquí era exactamente esto. ¿Y qué significa Pascua? La Pascua en hebreo es Pashá, que la palabra significa pasar por encima, o sea, pasar por encima de. Y ese fue el Señor, el día en que el Señor vino y el juicio, con su juicio, con la muerte, y pasó por encima sin hacerle daño a ninguno de los israelitas y todos los que hicieron lo que el Señor decía. Entonces, también cuando el Señor venga con juicio, el juicio va a pasar por encima y nosotros no nos va a tocar. Entonces, el Dios estaba dándoles a ellos, celebrando la Pascua, yo soy el Cordero de Dios. Toma y come. Este es mi cuerpo, entregado por ti para el perdón de los pecados. Toma y bebe. Esta es la sangre del nuevo pacto, derramada por ti para el perdón de tus pecados. O sea, esta es la Pascua. Yo soy la Pascua. Yo soy el Cordero. O sea, por eso que cada vez que nosotros seguimos recibiendo, o sea, ese Cordero, cada vez que nosotros vamos a, tomamos la comunión, recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que entramos y profundizamos en esta palabra, recibimos también el mismo perdón que el Cordero ganó en la cruz como tal. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ha sido derrotada en victoria. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con algo más importante, con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de todos los tiempos y de que Dios creara el mundo, pero que se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y vemos nuevamente Dios mostrándonos que ese cordero era nuestro Señor y Salvador. Una suma bendición para nosotros. Y esto nuevamente, con esto, seguimos reflejando el tema principal del Salmo 27. El Señor es nuestra luz, el Señor es nuestra salvación. El Cordero es nuestra salvación. Por lo tanto, no tenemos a nada ni a nadie. Bueno, llegamos al final de nuestra lección. Si tienen algún comentario, aquí voy a poner la tarea para el miércoles, ¿qué? Hoy es miércoles, para la semana que viene. Vamos a leer Éxodo 19 hasta del capítulo 19 completo hasta el 20-21. Y tenemos una pregunta. Yo se las coloco allí para que ustedes lo vean. ¿Preguntas finales? ¿No hay preguntas finales? Claudia, adelante. ¿Comentarios también? Bueno, no es una pregunta, sino un comentario. Yo quería darle las gracias a través de este Academia Cristo porque lo que hace que estoy tomando estas capacitaciones porque estoy en otra también. Yo sé que Jesús murió, resucitó, pero haciendo estos estudios tan profundamente, tan desmenuzadamente, de una manera tan concienzuda, yo he entrado en mucha razón de muchas cosas y he aprendido y he retomado muchas cosas que de pronto se me habían como pasado por alto y las había dejado por todos los afanes pues, de trabajar y de tantas cosas. Y haciendo este estudio me siento muy fortalecida, muy complacida, muy gozosa, feliz. No hay palabras para decir que estoy muy agradecida con la Academia Cristo por todo esto que está haciendo con nosotros de capacitarnos, de enseñarnos, de recordarnos muchas cosas que en el camino no se le van a olvidar.
Muchas gracias, estoy feliz con todas las capacitaciones, estoy muy contenta y estoy cada vez más aferrada y más segura y con esa certeza indubitable de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Gracias, Claudia, por tus hermosas palabras. De verdad que nos da muchísimo ánimo. Nosotros somos nuevamente el aspecto ministerial en que Dios en este momento, uno de ellos, no somos el único, te está alimentando en tu fe. Pero nuevamente eso lo que apunta es el amor de Dios para ti. O sea, Dios tiene un plan para ti, Él quiere nuevamente que te deleites en su palabra, que lo creas tú, para que también otros te conozcan, o sea, otros conozcan a Dios a través de ti. Así que tú vas a ser una gran bendición, vas a seguir siendo una gran bendición para todos aquellos que te rodean. Porque una verdad tan grande y tan importante como esta no nos la quedamos para nosotros, sino que la comunicamos a los demás. Entonces le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de ser parte de esto, como también tú lo vas a hacer. Y gracias a Dios por ponerle este mismo pensamiento y esta misma fe en cada uno de nosotros. Así que, bueno, bendiciones y gracias por tus palabras nuevamente. Raúl, Y pastor, es una preguntita un poco, no sé, pero me hace un poco de ruido. Eh, Te puso un versículo ahora mismo ahí, que no sé por qué nosotros decimos bendiciones y no mencionamos a Dios, donde ahí ese versículo que te dice de la manera que debemos saludarnos o desearnos las bendiciones. Explíquenme un poco, por favor. ah, mm, déjame ver si te entiendo bien. O sea, nosotros las bendiciones que nos damos siempre vienen, son toda buena dádiva o todo buen regalo viene de Dios, ¿no? De Dios, Exacto. santo. Entonces nosotros generalmente lo que, o sea, lo que hacemos es cuando nos, ¿cómo se llama? Cuando yo, por ejemplo, les escribo, les digo bendiciones, las bendiciones que les estoy dando a ustedes, que estoy pidiendo es una oración mía, este, hacia Dios, y Dios quiere eso. Dios quiere que oremos los unos por los otros para que Dios los colme a ustedes y a mí de bendiciones. Entonces les pedimos que Dios nos siga bendiciendo. Y esa bendición de Dios no es solamente el que cosas buenas nos ocurran, sino que aun cuando cosas malas nos ocurren, el Señor siga cooperando o operando a lo largo de las cosas negativas para que sea para nuestro bien. Entonces hacemos bien en decirnos bendiciones en Cristo como tal. Pero cuando a veces yo no, si no digo necesariamente cómo está en el ambiente, o sea, aquí entre nosotros que nos conocemos sabemos de dónde viene. Yo puedo decirle, bueno, que Dios que bendiciones para todos. Sabemos que estas bendiciones que estoy pidiendo vienen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si somos más específicos, por supuesto, todavía mejor. No No sé si eso responde a tu pregunta, mi hermano. Sí, está bien, pastor, sí. Sí. Entonces, hacemos bien, nuevamente, y estas bendiciones también es importante mm, apuntar de que no las bendiciones de Dios son todas. Romanos 8:28, nuevamente, Dios nos da la bendición de guiarnos aún en los momentos de dificultad. Ah, las plagas, y por eso las plagas que mandó Dios que azotaron a todos, en las primeras tres por lo menos, después de eso los egipcios, solamente fueron los egipcios, pero las primeras tres plagas fueron duras para todos, pero eran una bendición porque estaba liberando a su pueblo. Así que a veces, aunque tengamos una plaguita de esas que nos esté atormentando, Dios la está utilizando para nuestro bien y pidámosle a Dios que nos dé ese entendimiento y esa paz. Y ese es el tipo de, nuestra actitud en la vida es importante. Señor, yo no entiendo lo que me está pasando. Yo no sé por qué me está pasando esto. No sé por qué tengo esta enfermedad. Pero te doy gracias porque sé que tú tienes un plan para mí que estoy en tus manos. ¿Ok? Y que si tú estás permitiendo esto es por alguna razón. Dame fortaleza, dame paz, ayúdame en todo lo que hago. Excelente. Muy bien, mi hermano. Ah, ¿Algún otro comentario antes de terminar la lección? Entonces, nuevamente, ¿qué les parece si recibimos todos la bendición de Dios, número 6:24 al 26, que Dios le dio a Aarón para que se la diera a su pueblo y nos la sigue dando a nosotros? Y aquí hay varias cosas que déjenme hablarles un poquito de la bendición para que entiendan qué está ocurriendo. Primero, van a ver el Señor, el Señor, el Señor. Tres veces el Señor. ¿Ok? No es por casualidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Segundo, ¿qué ocurría cuando el Señor, el Rey de Reyes, cuando uno está en la presencia del Señor? Cuando uno entraba en la presencia del Rey. Miren, eso es un momento importante. En la presencia del Rey no se podía ir ni siquiera si no te invitaban por alguna razón. Pero si tú estabas invitado y llegabas a la presencia del Rey y el Rey no te miraba, o sea, o volteaba su cara porque no te quería ver, Señor, usted está muerto. Eso es ejecución inmediata. Y aquí estamos viendo lo que Dios nos está diciendo, que cuando nosotros estemos en su presencia, va a pasar lo que Él dice que va a hacer, lo vamos a ver cara a cara. Eso solamente puede ocurrir cuando estamos en su gracia, cuando Dios nos ha hecho como Él, sean santos como yo soy santo. Entonces, en ese sentido, no es, la oración es para que nosotros podamos ver a Dios cara a cara, nos bendiga, nos guarde y su rostro resplandezca sobre nosotros. Ahora podemos ver que le hicimos gracias a Dios. Así que eso es la bendición de Dios, lo que Él ha hecho, lo que ha conseguido y lo que nosotros queremos que cuando estemos en su presencia lo podamos ver cara a cara, limpio de pecado, disfrutando de todas las maravillas que tiene para nosotros. Así que reciban con corazones creyentes la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. En el nombre de Cristo, que el Señor me los continúe bendiciendo, haciendo Amén. crecer. Nos vemos entonces aquí la semana que viene. Feliz fin de semana. Recuerden glorificar a Dios, no solamente el domingo, en todo momento, y apunten hacia Él. ¿Ok? Dios me los cuide. Amén, Voy a parar pastor. aquí la Hasta grabación. luego. Gracias. Dios le Gracias, bendiga. pastor.